escogido por ti. Marcado, yo vivo para ti. Quiero compartirles en Hebreos capítulo 11. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra ¿de quién? De Dios. Miren lo que dice acá. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Diga conmigo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero que usted levante la mano derecha y diga conmigo: yo creo que lo que no se ve, Dios lo va a hacer en mi vida. Dios lo va a hacer en mi vida y va a ser hecho en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra, dice la escritura, dice de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, hay algo que tú no estás viendo, pero va a ser hecho. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser hecho. Eso dice la palabra, que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, dice su palabra. Dice así, dice el versículo 6. Pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible, ¿qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Y que es galardonador de los que lo buscan. Si tú te acercas a Dios con fe, no puedes decir que yo soy un pecador, yo soy malo, o tampoco decir yo vengo a la iglesia pero no necesito esto, yo vengo ya por complacer. No. El que se acerca acá tiene que venir sabiendo que Dios le premia. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios le bendice, que Dios le favorece, que el bien de Dios se desata en su vida. Dice en Hebreos 11, 3 y 6, vemos lo que Dios nos habla. Dice: Dios por fe nos ha escogido para hacer una tarea que solo Él está involucrando su Santo Espíritu. Se podrá cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque experimentemos crisis, momentos de debilidad, siempre y cuando descansemos en la gracia de Dios. Hay cosas que Dios nos escogió con un propósito, pero a veces nos sentimos indignos. A veces nos sentimos sin fuerzas. Creemos que no vamos a dar la talla. Creemos que no vamos a poder. Creemos que no es suficiente lo que Dios nos puede capacitar. Y miras tu debilidad y tu humanidad y crees que no vas a poder lograr. Basado en ese texto, he titulado este mensaje: los que no son para lo que es. Los que no son. De pronto no eres el más santo, el más puro. De pronto no eres el más diligente. De pronto no eres el que más fuerzas tiene. De pronto tu salud no es la mejor hoy. Pero los que no son, lo débil del mundo, escoge Dios para hacer lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Dios hizo de lo que no se veía, hizo lo que era. Y por eso tú tienes que creer que lo que no son, si estás en la lista de lo que la gente cree que no puede, Dios te pone en la lista de los que lo va a hacer con ellos. Hay que ser diligente, ¿cierto? Hay que esforzarse, hay que cuidarse, hay que hacer, pero escucha bien lo que dice la palabra. Dios usa, hace, prepara a los que no son. Y a veces hemos sido de pronto menospreciados. De pronto tuviste muchos desaciertos en tu vida. Tuvimos desaciertos en este año. Y de pronto no somos los mejores. Pero a esos que no son, Dios los escoge para hacer lo que es, lo que Él está diciendo y lo que Él está hablando. Vamos a ver el primer punto, que se llama así: de mentiroso a qué. ¿Qué es un mentiroso? En la Biblia, un ser humano puede adulterar, fornicar,
¿verdad? En la Biblia tú vas a encontrar que un ser humano puede ser un asesino, un homicida, idólatra, practicar la brujería, la hechicería, y eso desagrada a Dios, claro está. Pero hay un pecado que inmediatamente Jesús le dijo, y Jesús lo saca a la luz y dice que el que dice mentira, inmediatamente el diablo se constituye su padre, porque el diablo es padre de mentiras. Es la única parte donde pierde, habla de la paternidad. Jesús dice que cuando tú y yo ahondamos tanto en la mentira, es tanto que el diablo se constituye nuestro padre, porque el diablo, cuando no era el diablo, era Lucifer, era Luzbel, la estrella de la mañana, engañó la tercera parte de los ángeles del cielo para traicionar a Dios, y cuando vino aquí a la tierra y entró al Edén, engañó a Eva y por consiguiente a Adán. Él es engañador, es el adversario. Su punto fuerte es la mentira, la falsedad. Y nos dice la palabra hoy que el que dice mentira, sus labios están pactados como el diablo, como padre. Y usted me dirá, pastor, entonces la mentira no tiene perdón. Sí, claro que sí. Lo que estoy hablando de este punto es de un mentiroso, de alguien que era mentiroso, pero sus labios fueron utilizados para profetizar. ¿A qué me refiero? Que no importa, o sí importa, pero que tú descanses en la gracia de Dios. Dios puede convertir esos labios mentirosos tuyos, si te rindes ante Dios, en labios proféticos en favor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice la palabra, escúchame bien, en Génesis 20, vaya a Génesis 20, 1 y 2 dice la palabra: de allí partió Abraham de la tierra del Neguén y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Miren lo que dice el versículo 2, dice: y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Eso dijo Abraham. Dice la palabra que Abraham, como entrado en una tierra ajena, tuvo miedo del gobernante. Su esposa era bonita y le dijo: tú vas a decir que eres mi hermana porque me pueden matar. Abraham se sintió cobarde, débil para enfrentar esa amenaza. No sé, el Abraham que cogió espada, armó un ejército y fue a liberar a su sobrino Lot, ya no era el mismo. Se acobardó. Tuvo una crisis en ese momento y comenzó a decir mentira. Y encontramos en la palabra del Señor que él dijo mentira, dijo falsedad. Y dice en el versículo 3, dice: pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: Abimelech, te voy a matar porque cogiste el esposo de Abraham. Y dice el versículo siguiente, dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Y dice el versículo 5: no me dijo él, mi hermana es. Ella también dijo que es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y dice el 6, dice: y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que tocases a Sara. ¿Por qué era tan importante Sara? Porque esa matriz tenía el futuro del pueblo de Dios. De la matriz de Sara, usted me puede decir: pero Abraham tuvo otras mujeres, pero de la matriz de Sara iba a venir la generación de Jesús. Era tan importante. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice, miren lo que dice el versículo 7: ahora pues devuelve la mujer a su marido. Porque es la primera vez en la Biblia que se habla de profeta. Es la primera vez que Dios le da ese. Y usted dice: pastor, ¿y no había profeta? Sí había profeta. Había profetas de diferentes dioses, de líderes, de religión en ese entonces. Pero es la primera vez que Dios llama a alguien profeta de Él. De Él. Había habido profecías, pero las había hecho Dios. En el Edén las hizo Dios.
a Noé cuando iba a destruir el cielo, las hizo Dios. Pero aquí las está diciendo. Dios dice, Abraham es profeta. Ni Abraham se lo creía. No era. Los que no son. Era un mentiroso. Era alguien cobarde. Era alguien medroso. Irregular en la fe. Un día creía, otro día no creía. Pero estaba en el proceso. Dile a alguien, yo estoy en un proceso y voy saliendo bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham no sintió que Dios iba a darle ese respaldarazo, ese respaldo. Yo hoy te traigo una palabra hoy. Hay cosas en este trimestre que van a llegar a tu vida y tú no te la mereces. Pero Dios en su gracia te va a dar un espaldarazo. ¿Cuántos toman esa palabra? Dios te va a dar un espaldarazo en su misericordia, en su bondad y en su gracia. Abraham no pensó que Dios lo iba a hacer. Y le dijo, es profeta. Pero no solo dijo que era profeta. Porque Dios dice, y te voy a mostrar que es profeta. Él va a hacer algo. Dice, y llorará. ¿Por qué? Por ti. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces Abraham no oró por Sara para que tuvieras hijos? Y no pasó nada. Nunca Dios lo mandó a orar por nadie. Y Dios lo manda a orar por alguien que Abraham había fallado. Abraham había mostrado, había pelado el cobre, como decimos comúnmente nosotros acá. Y Abraham, escuche bien, le dice, y él va a orar por ti y vivirás. Y vivirás. Le está mostrando que Abraham, a pesar de lo irregular de su fe, de la situación que había enfrentado, seguía siendo escogido de él. Y aunque sus labios habían sido un mentiroso y nadie pensaba que en él había una solución, Dios lo estaba escogiendo para lo que es. Hay algo que es. Hay una verdad divina que Dios ha dado sobre tu vida, sobre tu casa. Y Dios te ha escogido a ti. Y no eres el mejor. Hay gente mejores que nosotros, como hablábamos el viernes. Hay gente que es más diligente que nosotros. Yo creo que esta iglesia Dios la ha hecho crecer, no porque somos los más buenos. No, le hemos creído a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Irregulares somos. Gente con defecto, gente con celo, rabia, ira. Gente débil. Pero que creemos que cada día, cada mañana, nuevas son sus misericordias y Dios derrama su gracia. Y dice el 7, dice él va a orar por ti. Jamás Dios mandó a Abraham a orar. Fue tanto que dice el versículo 7, que le manda a orar. Le mandó que orara, que pidiera, le dice en el versículo 7. Dice, es profeta. Dice el versículo 14, dice el 14. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer, dice el 14. Y miren lo que dice el versículo siguiente, dice, y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere, dice el 16. Dice, y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que eres con un velo para tus ojos de todo lo que está contigo y para con todo. Así fue ella vindicada. Y dice el versículo 17, el 17, dice, entonces Abraham oró a Dios. Ahí está la oración, quiero llegar ahí. Ora a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos. Este hombre tenía un problema, igual que Abraham.
Hay gente que dice, tú que vienes a orar por mí. Hay gente que menosprecia si tú tienes deuda. Tú que vas a orar por mí si tú paras más enfermo que yo. Abraham no podía tener hijos, pero oró por otro y tuvo hijos. Hay gente que te menosprecia por tu pasado o por lo que estás viviendo, pero debe olvidarse que somos vasijas de barro, que lo que nos hace diferente es lo que nos da el contenido del Espíritu Santo que es derramado en nosotros. Para ti es fácil despreciar que alguien ore por ti. Para ti es fácil decir, este no es digno, este no es digno. Pero dice la palabra que este hombre viene. Y Abimelech, siendo un rey, no podía tener, por eso andaba buscando mujer, porque él pensaba que el problema era la mujer, era él el que no podía tener hijos. Y Abimelech, Abraham ora por él. Y dice la palabra, dice, sanó Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, dice la palabra. Eso dice la Escritura. Y tuvieron hijos. Derramó una profecía de liberación. Creyó en orar. Tú tienes que saber que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú tienes que creer que tú tienes que adorar. Tú tienes que declarar liberación en tu familia. Tú tienes que saltar el nombre de Dios en tu casa. Tú tienes que saltar el nombre de Dios en tu familia. Tú tienes que creer en lo que Dios ha dicho en tu familia. ¿Sabes? Interceder, en descansar en su gracia y en su misericordia. No creerte, no creer en una perfección humana, pero sí descansar en lo que Dios va haciendo poco a poco en tu vida. Los que no son para lo que es. ¿Qué iba a pensar Abimelech? Que este hombre que llegó a su tierra con una mujer que nunca había podido tener hijos, tenía más de 40 años de casado. ¿Qué iba a creer él? ¿Qué iba a orar por él si él estaba igual o peor que él? Porque este decía tener a Dios. Así que es hora que no menosprecies a los demás por lo que ves, porque Dios mira el corazón. Ese es el primer punto de este mensaje que he llamado los que son para lo que no son para lo que es. El segundo punto es de verdugo a facilitador de la salvación. De verdugo a facilitador de la salvación. Hay gente que es verdugo. Hay gente que tiene una facilidad para sembrar cizaña. Hay gente que tiene una facilidad para afectar una pareja, un matrimonio, para hablar mal de alguien. Hay gente que tiene una facilidad para hacer que una amistad se acabe. Hay gente que tiene una facilidad, ¿verdad?, para hacer daño a la relación personal. Son difíciles. Gente que es difícil de tener una relación con esa persona, una comunión con esa persona. Hay gente que es difícil. Y a veces tú o yo podemos ser el verdugo de alguien. A veces deseamos que le vaya mal, que Dios derrame un juicio, que pase esto, que pase aquello. Pero hay gente, hay personajes así, pero que Dios, con su gracia, con su bien, puede cambiar y puede transformar. Y alguien que ha sido verdugo en tu vida, no puedes ponerle la placa de condenado, porque ese que fue verdugo para tu vida, Dios lo puede transformar y usarlo con otra persona. Así, porque si alguien fue verdugo para ti, no lo pongas en esa línea, con ese título. No, con ese título no. Dice la palabra en Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído. ¿Cómo dice? ¿Había qué? O sea, que no creyeron. Hay gente que cree erróneamente. ¿Cuántas veces nuestra fe nos ha llevado a hacerle daño a alguien? Porque queremos que Dios nos lo mostró, o porque fuimos enseñados por maestros,
Porque a veces uno es enseñado por gente, aunque sea cristiana, con su corazón con odio, con rabia o con resentimiento. A veces con familia te enseñaron a odiar a la mujer, al hombre, te enseñaron al machismo, al feminismo, te enseñaron a herir, a hacer daño, y así fuimos formados. Pablo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso había pensado. Eso había pensado él. Era un verdugo. Verdugo. Era solo en ser salvo él. Ser salvo él. El verdugo cree que tú no mereces el cielo. Pero ese verdugo Dios lo puede transformar y cambiar. El verdugo se cree que es el único que puede alcanzar la gracia y misericordia de Dios. Dice el versículo 10, dice: por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de ¿qué? De los santos. Dice Pablo, yo hice cosas aberrantes, me burlé. De pronto hoy en día me burlé en las redes, calumnié, hice daño a otros por envidia, por celos. Y dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice que hubo gente que mataron y él dio su voto, como Esteban. Dice el versículo 10, dice que él dio su voto. Dice que él expresó, dice esta versión, miren lo que dice acá. Dice, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos hasta cuando los condenaban a muerte. Dice esta otra versión. Mira lo que dice esta versión. Dice, eso hice en la ciudad de Jerusalén, con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando lo mataban yo estaba de acuerdo. Y dice el 11, dice, y muchas veces, miren este logro, porque siquiera el que se moría, se iba con Dios, ¿verdad? Pero miren este logro. Dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué? ¿Sabe qué es blasfemar? Hablar mal de Dios. ¿Sabe qué es blasfemar? Expresar mal de los santos. Hay verdugos que les gusta que hablen mal de la iglesia, de los pastores, del ministerio, de la adoración, de los músicos, de todo. Y eso en las redes tú no consigues gente así, verdugo. Y uno se molesta. Y es cierto. Y estos verdugos, hice a muchos los forcé hasta que blasfemaron. Y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta por fuera de las ciudades extranjeras. Dice esta versión. Dice, muchas veces dice que los castigaran en la sinagoga para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí. Dice, aborrecía que ellos se creyeron que iban a ser salvos. Me molestaba, dice él. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme ¿a qué? A la Escritura, dice Pablo. Y dice el versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y dice el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, dice Pablo. Y en el versículo siguiente dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya se murieron. Y dice el versículo 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice el versículo 8, dice, y al último de todo, como un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí, dice Pablo. Se me apareció a mí, pero se me apareció. Aquí el verdugo está hablando. Hay gente que va a ser verdugo en tu vida. Y tú vas a decir, se merece el infierno, se merece lo peor. No. Ni tú te mereces el infierno, ni yo me merezco el infierno. Porque Cristo murió para que no lo mereciéramos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice esta versión. Dice,
Finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo dice, yo soy un hijo de Dios nacido fuera de tiempo. ¿Qué daba a entender? Casi ni lo soy, pero lo logré. Porque él hizo blasfemar y fue un blasfemo. Fue un verdugo para mucha gente. Hoy hay gente que ha sido verdugo en nuestras vidas. Y tú y yo puedes decir, esos no merecen esto, no merecen aquello. Y si está enfermo y dice, esto le vino por juicio de Dios. No, esos que no son, tú no sabes cómo Dios los va a usar para lo que es. Por eso evangelizamos, por eso hablamos de Dios, por eso somos iglesia. Porque así como no creyeron en nosotros, y todavía en el presente hay cosas que Dios está trabajando con nosotros. Miedos, temores, dudas. Y Pablo dice, yo soy un hijo de Dios nacido fuera de tiempo. Pero Dios me metió en lo último, Dios me metió en la agenda. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo, gracias Señor, porque a pesar de todo, estoy en tu agenda. Fui adoptado como hijo. Dale un aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre. Dice, se me apareció también a mí, siendo un verdugo, siendo malo, siendo una escoria. Se me apareció a mí. Yo creo que Dios va a aparecerse delante de muchos que han sido otros verdugos de tu familia, de tu casa, gente que hizo daño. Pero Jesús se le quiere aparecer a ellos. A su nombre, a su nombre. Se me apareció, dice. Y dice el versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Tanto que se llamaba Saúl, el nombre del primer rey de Israel. Era un orgullo. Pablo era de la tribu de Benjamín. De Benjamín. El primer rey. Pero él se cambia el nombre por Pablo, que el nombre de Pablo significa pequeño. Pequeño, porque él se consideraba que no lo merecía. Y había gente que todos los días recordaba todo lo que había hecho. Y dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, dice acá. Acá lo recuerda, dice. Perseguía la iglesia de Dios, la perseguí. Dice Pablo, dice el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. De pronto, no somos lo que somos, no somos lo que Dios ha escogido. Pero ¿por qué Dios te tiene todavía? ¿Por qué Dios te levanta? ¿Por qué hay gente que mereciera que Dios lo usara más que a ti? De pronto hay gente que ora más que a ti porque Dios te respalda. ¿Por qué? ¿Por qué? No eres porque tú nunca has creído que eres tú. Tú crees que es algo del cielo que derrama sobre tu vida. Tú crees que la gracia de Dios te usa. Tú crees que Dios te levanta día tras día, día tras día, día tras día. Al igual que decía, oh, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deseche esta carne, yo voy a ver su gloria. Por eso trabajamos en los grupos. Hay gente que no cree que Dios puede salvar a los demás. Iglesias que trabajan en campañas, en células. Esta iglesia trabaja en grupos familiares, porque creemos que no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo, dice él. Dice en esta versión, dice, sin embargo Dios fue bueno conmigo, y por eso soy apóstol, dice él. No desprecié el poder especial que Dios me dio. Dice, y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice por la gracia de Dios. Amén. Dice el versículo 11, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es tremendo lo que Pablo dice. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Hay gente que dice, solo esta iglesia salva. Hay gente que dice, solo yo conozco el evangelio. No, Pablo dice, sea yo, sean otros, lo importante es que creas en Cristo, que busques el rostro de Dios y que su alma sea salva. Es lo que Pablo está diciendo. Para los que se creen que son ellos solo únicos que han de ser salvos, o que su iglesia es la única que salva. No. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, sean ellos, o sea nosotros. No, lo importante
es que creas, no en nosotros, sino en Jesús que predicamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Timoteo 1:13 dice, mira lo que dice 1 Timoteo 1:13. El verdugo lo que habla dice, habiendo yo sido antes blasfemo, vuelve a recordarlo Pablo. ¿Quién lo está diciendo? Su hijo. Mira lo que dice acá. Pablo tuvo un hijo espiritual. Tuvo muchos, pero este era el primordial para él, Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, ahí lo recuerda. Fui un verdugo, hice que la gente blasfemara, hice que la gente dejara de ir a la iglesia, me burlaba de todo, perseguidor e injurador, aparte que inventaba cosas. Dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo quiero que tú levantes tus dos manos y di conmigo, Señor, yo te presento mi familia. Diga, yo te presento mi familia. Yo te presento. Diga, yo te presento a todos los que llevan mi apellido, Señor. Padre, que hoy, diga, hoy sean recibidos a misericordia en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre. Hoy se rompe juicio, hoy se rompe juicio. Hoy se desarman accidentes. Hoy descienden ángeles a tu familia. Hoy se extiende la red de salvación. Tienes que creerlo. Hoy los libros de la vida se abren para tu casa. Dice la palabra que el apóstol Pablo dice, yo era blasfemo, era lo peor, era una escoria. Pero dice Pablo en el versículo 13, lo dice en esta versión, mira lo que dice. Dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y también porque era un incrédulo. Y dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes cuántas maldiciones han lanzado contra tu vida? ¿Qué te hace diferente? Hay gente que te menosprecia y te maldice. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a servir esto? ¿Qué creyente va a ser ese? ¿Qué profeta? ¿Qué líder va a ser ese? ¿Qué va a servir esto? Pero ¿sabes qué? Te lanzan bastante carga. Tú estás durmiendo y no sabes y te están maldiciendo, muchas cosas. Pero ¿qué hace la diferencia cuando te maldicen? Esto. Ellos pueden tener una carga fuerte sobre tu vida, de odio, de maldad. Pero ¿qué hace diferente? Más abundante es la gracia y el amor en Cristo Jesús. Ellos están, pero tú caminas, tú no sabes qué pasa y te lanzan y se cae porque más grande es la gracia de Dios y el amor de Dios sobre tu vida. A su nombre. Usted cuando se levante, dile, Señor, gracias, porque hoy más abundante por la fe, el amor de Cristo en mi vida. Pero tienes que tener esa fe. No decir, ay, me maldijeron, ay, que alguien me dijo mal, alguien mató. No. Es más el amor de Dios para contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dice esta versión, mira lo que dice esta versión. Dice, nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Diga conmigo, nuestro Dios. Díganlo fuerte, me amó mucho. Diga, me amó mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Diga, me perdonó. Que lo escuche el infierno. Que lo escuche todo altar que he levantado contra ti. Que lo escuchen los que levantan contra ti pregón de maldición. Nuestro Dios me amó mucho y eso a la gente le molesta porque Dios te ama, te rodea de su amor, te viste de amor. Dice la palabra. Hay gente que no cree. Hasta allá no llega el amor de Dios. Será para ti. A mí me amó mucho. Y en este trimestre me ama bastante todavía. Tú no sabes el nivel de amor que voy a experimentar. Tú no sabes en el nivel de amor que voy a andar. A su nombre. A su nombre.
Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién, de los cuales ¿qué? Dile a alguien, yo soy el primero. Dile a alguien, yo soy el primero. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Yo soy de los primeros, de los que no son, pero me escogió para lo que es. Me escogió. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, esta versión nos dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Tú debías escribir este versículo en tu cuarto, en tu vida. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy peor de todos, el peor de todos. Caigo, me levanto, a veces mi mente no coordina, mi actitud no es lo mejor, pero ahí voy en ese proceso. Dice esta versión, mire lo que dice acá. Esta es una palabra digna de crédito y que debe aceptarse sin reservas. A saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y este es el segundo punto de este mensaje que hemos llamado los que no son para lo que es. En este año de la excelencia hay una excelencia que se va a soltar sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas no van a terminar así. Oh, no van a terminar así. Oh, rabasica, tabasica, lava. No van a terminar así. Yo vengo a hablarle a un pueblo, vengo a hablar a la casa de mi padre. No van a terminar así. Primer punto, de mentiroso, ¿a qué? A profeta pero ungido. No, profeta, enseguida Dios dijo, y lo que te va a decir va a cumplirse. Segundo punto, de verdugo, ¿a qué? A facilitador de la salvación. Algo va a pasar en tu reunión donde tú lideras. Gente que te bloquearon en esta semana van a ser facilitadores. En ese corregimiento, en ese barrio donde estás tú trabajando, allí estás sirviendo a Dios. Escucha, el tercer y último punto. De manos asesinas, ¿a qué? A manos de liberación. Yo quiero que levante tus manos. Esas manos Dios las va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Esas manos Dios las va a usar. Miren lo que dice esta palabra, miren lo que dice acá. Dice, Éxodo 2:11 dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en unas duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, sus hermanos. Y dice el versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo mató. Dios no le dijo que lo matara, él lo mató. Y dice el versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo a los que maltrataban al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y dice el 14, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme? Mire la fama de Moisés, un asesino, su propio pueblo, la gente que le hizo el favor, hoy lo tenían por asesino. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de esto, este hecho procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Voy rápido, dice el 16. Dice, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y dice el 17, dice, mas los pastores vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. ¿Tú sabes? Moisés se enfrentó él solo con un grupo grande de hombres, a puño limpio o a espada o a palo, no sé, pero los venció. Y no estaba reprendiendo, no, a muñeca, a piedra, no sé qué hizo, pero fue más fuerte que ellos. Moisés todo lo resolvía con la violencia. Esa era su forma, su método.
Y cuando creemos que ese es el mejor método para solucionar la cosa con la pareja, con los hijos, con los colegas de trabajo, porque a veces no es la violencia, hay gente, tú ves gente violenta de palabras. Tú piensas hablar con alguien por la forma de expresarse, de actuar. Y dice que Moisés era así, pero recuerda lo que dice la Biblia. Después Moisés recibió el nombre del hombre más manso de la tierra. Pero yo te llevo a esta cita bíblica que está en Hechos 7:35, que dice: a este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo rechazaron porque tenían manos asesinas. Lo está diciendo Esteban. Dice: a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A este Moisés que lo rechazaron porque era un homicida, a este fue el que Dios envió como libertador. Y dice la palabra, mira lo que hicieron estas manos del asesino. Dice en Éxodo capítulo, lee Hechos 7:35, versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba del monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. El hombre homicida recibió palabra de ¿qué? Diga, de vida. Y en Éxodo, mira lo que dice en Éxodo. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Moisés. Y sigue diciendo hasta el 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y dice el 16: y tú alza tu vara y extiende ¿qué? ¿Tú qué? Ya las manos del asesino iban a ser transformadas en manos del libertador. Esas manos las levantó, y usted conoce la historia. El mar se abrió, y esas manos que la gente le criticaba por lo que había hecho, por su pasado. Dice el 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los que no son, ¿para qué? Para lo que es. Hay cosas que tus hijos no pintan para eso, pero Dios tiene la última palabra. Mira lo que dice quiero que tomes esta palabra para terminar. Presta atención a esta palabra. Dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya sabía qué. Diga, apartado de él. ¿Y qué dice el 21? Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Muchas veces a Sansón, el hombre que es un libertador, Dios, cuando cayó en desgracia, dice que Dios aparta de él. Escuche bien, Dios aparta de él. Y Sansón perdió primero los ojos, perdió el apoyo de su familia, perdió el apoyo de las mujeres que tenía, de sus amigos y del pueblo. Quedó solo. Solo una cosa pudo recuperar Sansón allí moliendo en la cárcel. Volvió a recuperar el respaldo de Dios. Cuando tú y yo tenemos una promesa, mucha gente cuando tú fallas va a decir que no eres, pero Dios sigue diciendo que sí eres. Mira lo que dice este versículo. Mira lo que dice este versículo. Dice: dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. No sé si hoy estás en esa prisión, en una situación que no es muy favorable. Sansón había perdido la vista, su sacerdocio, mucha gente se burlaba. Pero Sansón volvió a recuperar el respaldo de Dios. Estamos comenzando el último trimestre de este año.
No sé dónde estás, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios está brindándotelo para cumplirlo en ti y en toda tu casa. Inclina tu rostro en este momento.